¿Cuántas veces has perdido dinero no por falta de estrategia, sino por no saber esperar? No me respondas rápido, piénsalo bien, porque la mayoría de los operadores no pierden por ignorancia técnica, pierden por impaciencia, pierden porque el mercado no se mueve cuando ellos quieren, pierden porque sienten que estar quietos es perder el tiempo, pierden porque el silencio del gráfico los incomoda. Y lo sé, porque yo fui ese operador. Yo también confundí movimiento con progreso. Confundí operar mucho con avanzar. Confundí adrenalina con productividad. Y pagué por eso. La impaciencia no se nota al principio. No aparece como un error evidente. Se disfraza de iniciativa. Se disfraza de disciplina. Se disfraza incluso de estar enfocado. Pero por dentro, es ansiedad. Y la ansiedad en trading es cara. Muy cara. Hay algo que nadie te dice cuando empiezas. Te hablan de estrategia. Te hablan de gestión de riesgo. Te hablan de psicología. Pero no te dicen que el verdadero enemigo no es el mercado. Es el tiempo. El mercado vive en su propio ritmo. Tú no. Tú tienes cuentas que pagar. Tienes metas. Tienes presión. Tienes expectativas. Tienes una voz interna que te dice, haz algo. Y cuando esa voz habla, la mayoría obedece. Yo obedecí durante años. Recuerdo claramente una etapa en la que no podía estar más de 20 minutos sin buscar una entrada. Veía patrones donde no los había. Confirmaba señales débiles. Reducía filtros. Ajustaba reglas. Todo con tal de no quedarme fuera. Porque quedarse fuera se siente como perder. Y esa es la mentira más grande que la impaciencia instala en tu mente. Que no operar es fracasar. Cuando en realidad, muchas veces no operar es la decisión más profesional que puedes tomar. La impaciencia no destruye tu cuenta en un solo día. La erosiona. Te hace tomar una entrada antes de que cierre la vela. Te hace mover el stop porque, seguro vuelve. Te hace cerrar antes de tiempo porque, mejor asegurar. Te hace duplicar tamaño porque, esta sí es clara. Pequeñas fracturas, una tras otra, hasta que un día miras tu equity, y no entiendes cómo llegaste ahí. Yo sí lo entendí. Llegué ahí porque no sabía esperar. El operador impaciente no soporta el vacío. Y el trading está lleno de vacío. Horas sin señal, días sin claridad, semanas de lateralidad, pero el mercado no te debe entretenimiento. No te debe acción, no te debe emoción, solo te ofrece oportunidad. Y la oportunidad no aparece cuando tú quieres. Aparece cuando tiene que aparecer. La primera vez que entendí esto fue después de una semana especialmente mala. No había perdido una fortuna. Pero había perdido algo peor. Control. Operaba por aburrimiento. Operaba por frustración. Operaba por revancha. Y lo más peligroso, operaba para sentir que estaba haciendo algo. Esa es la trampa. La impaciencia te hace sentir productivo mientras te estás saboteando. Hay una diferencia brutal entre un operador amateur y uno profesional. El amateur necesita operar. El profesional necesita calidad. El amateur mide su día por cantidad de entradas. El profesional lo mide por fidelidad a su plan. Y esa fidelidad implica esperar. Esperar sin ansiedad. Esperar sin resentimiento. Esperar sin negociar tus reglas. Eso no se aprende en un curso. Se aprende perdiendo. Se aprende cansándote de sabotearte. Se aprende cuando te das cuenta de que el enemigo no está en la pantalla. Está en tu urgencia. La impaciencia viene del miedo. Miedo a quedarte atrás. Miedo a perderte el movimiento. Miedo a no generar resultados. Miedo a no ser suficiente. Y mientras no aceptes eso, seguirás maquillando ansiedad como si fuera ambición. Yo tardé mucho en aceptar que no era el mercado el que me estaba frenando. Era mi necesidad de control. Porque la impaciencia es, en el fondo, una forma de querer controlar lo incontrolable. Y el mercado no negocia con eso. El día que mi curva cambió no fue el día que encontré una mejor estrategia. Fue el día que soporté no hacer nada. Recuerdo esa sesión. Tenía todo listo. Había movimiento. Pero mi setup no estaba completo. Y algo dentro de mí decía, entra, es casi perfecto. Pero casi perfecto no es perfecto. Y esa vez, no entré. Cerré la plataforma. Y sentí algo extraño. Silencio. No euforia. No frustración. Silencio. Ese fue el primer día que operé como profesional. Sin haber operado. La impaciencia no se vence con fuerza de voluntad. Se vence con estructura. Con reglas que no negocias. Con horarios definidos. Con límites claros. Con métricas que valoren la disciplina más que el resultado. Porque si solo celebras el dinero, siempre tendrás prisa. Pero si celebras la ejecución correcta, empiezas a construir identidad. Y este canal no habla de dinero. Habla de identidad. Habla del operador que decides ser cuando nadie te está mirando. La pregunta no es si tienes una buena estrategia. La pregunta es, ¿eres capaz de esperar lo suficiente para que esa estrategia tenga sentido? Porque muchos destruyen sistemas rentables por no saber soportar el tiempo entre una oportunidad y otra. Y ese tiempo es donde se forma el carácter. Aquí comienza el verdadero trabajo.
no en el gráfico, en tu relación con la espera. Porque si no dominas la impaciencia te dominará a ti. Y créeme, eso no termina bien. La impaciencia no es solo entrar antes de tiempo. Es un estado mental permanente. Es levantarte pensando que, hoy tiene que pasar algo. Es abrir el gráfico con expectativa, no con neutralidad. Es sentir que si no haces nada, estás desperdiciando el día. Y ahí es donde comienza el desgaste. Porque el mercado no recompensa expectativas. Recompensa consistencia. Hay algo que nadie quiere admitir. Muchos no son impacientes en el trading. Son impacientes en la vida. Quieren resultados rápidos. Quieren validación inmediata. Quieren progreso visible. Y el trading es brutal porque expone esos sin filtros. No puedes engañar al mercado con intención. No puedes presionarlo. No puedes convencerlo. O esperas, o pagas. Yo pagué muchas veces. Recuerdo un día específico. Había esperado 2 horas. Nada claro. Volumen bajo. Estructura confusa. Y pensé, no puede ser que hoy no haya nada. Esa frase es peligrosa, porque el mercado no tiene la obligación de darte oportunidades todos los días. Pero el operador impaciente necesita acción diaria. Así que forcé una entrada. No era mi setup, no era mi nivel, no era mi momento, pero era movimiento, y eso fue suficiente para justificarla. Perdí, no mucho, pero lo suficiente para activar algo peor. Frustración. La impaciencia no termina en una mala entrada. Se encadena. Una entrada forzada lleva a una pérdida. Una pérdida activa urgencia. La urgencia reduce criterio. El criterio reducido genera otra mala decisión. Y cuando te das cuenta, ya no estás operando tu sistema. Estás operando tu emoción. La impaciencia también se disfraza de optimización. Voy a ajustar un poco el stop. Tal vez puedo anticipar la ruptura. Si entro antes, mejoro el R. Suena lógico, pero muchas veces es solo ansiedad buscando permiso. Y el problema es que el mercado castiga la anticipación cuando no está respaldada por estructura. Hay una verdad incómoda. Esperar duele. Duele porque te enfrentas al vacío. Duele porque te enfrentas a tus pensamientos. Duele porque te enfrentas a la posibilidad de que no pase nada. Y ese, no pasa nada, es insoportable para quien mide su valor por productividad constante. Yo tuve que redefinir lo que significaba un buen día. Antes, un buen día era ganar. Después, fue ejecutar perfecto. Y más adelante, un buen día fue no violar mis reglas. Aunque no hubiera una sola operación. Ese cambio lo transformó todo. El operador impaciente mira el gráfico como un cazador desesperado. El operador disciplinado lo mira como un francotirador. No dispara por ruido, no dispara por impulso, no dispara por emoción. Espera alineación. Y esa alineación puede tardar. Pero cuando llega, no hay duda. ¿Sabes cuál es el verdadero miedo detrás de la impaciencia? Que si no entras ahora, el movimiento se va sin ti. El famoso FOMO. Pero déjame decirte algo que solo entiendes después de años. El mercado siempre vuelve a dar oportunidades. Lo que no siempre vuelve es tu capital emocional. Cada entrada impulsiva te desgasta. Cada regla rota te debilita. Cada autoengaño te fragmenta. Y el problema no es la pérdida financiera. Es la pérdida de identidad. Cuando eres impaciente, comienzas a desconfiar de ti mismo. Te prometes esperar, y no esperas. Te prometes respetar el plan, y lo ajustas. Te prometes no sobreoperar, y vuelves a hacerlo. Y esa incoherencia interna es más dañina que cualquier drawdown. Porque sin confianza interna, no hay estabilidad. Yo tuve que hacer algo radical. Reducí mi operativa. Menos sesiones. Menos activos. Menos exposición. Y al principio se sintió como retroceder. Pero no era retroceso. Era limpieza. Estaba eliminando el ruido que alimentaba mi impaciencia. Porque muchas veces la impaciencia no viene de la falta de oportunidades. Viene del exceso de estímulo. Demasiados gráficos, demasiadas temporalidades, demasiadas opiniones, demasiadas expectativas. Y cuando todo grita, tu mente se acelera. Aprendí a hacer algo simple. Definir exactamente qué estoy esperando. No, algo que se vea bien. No, un movimiento interesante. No, una posible ruptura. Definirlo con precisión. Condición A, condición B, condición C. Si no están las tres, no hay entrada. Esa claridad elimina el debate interno. Y cuando eliminas el debate, reduces la ansiedad. La impaciencia prospera en la ambigüedad. Si tu plan es vago, tu mente negocia. Si tus reglas son flexibles, tu emoción decide. Pero cuando tu estructura es clara, tu única tarea es observar. Y observar es incómodo al principio. Porque te obliga a aceptar que no controlas el ritmo. Hay días donde literalmente lo único profesional que puedes hacer es cerrar la plataforma. Eso también es operar. Operar tu mente, operar tu impulso, operar tu necesidad de acción. Y ese tipo de operación es la que construye longevidad.
Mucha gente quiere aprender a entrar mejor. Pocos quieren aprender a no entrar. Pero esa es la habilidad que separa a quien sobrevive de quien desaparece. Porque el mercado no elimina al ignorante. Elimina al impulsivo. Con el tiempo entendí algo más profundo. La impaciencia es una forma de escapar del presente. Cuando estás realmente presente, no necesitas que pase nada. Solo observas. Pero cuando estás inquieto, buscas distracción. Y el trading mal ejecutado es una distracción costosa. El operador maduro entiende que el capital más importante no es el dinero. Es la energía mental. Y la impaciencia la consume. Te deja agotado. Te deja reactivo. Te deja vulnerable. Por eso los mejores operadores que he conocido no son los más activos. Son los más selectivos. Y la selectividad exige paciencia. Hubo un momento clave en mi evolución. Dejé de preguntarme, ¿dónde puedo entrar? Y empecé a preguntarme, ¿qué tendría que pasar para que yo entre? Esa pregunta cambió mi relación con el mercado. Porque ya no estaba buscando oportunidad. Estaba esperando confirmación. Y eso me devolvió el control interno. No del mercado, de mí. La impaciencia quiere resultados rápidos. La disciplina quiere procesos sólidos. La impaciencia celebra adrenalina. La disciplina celebra coherencia. Y el mercado, tarde o temprano, recompensa coherencia. No intensidad. Si ahora mismo te reconoces en esto, no significa que no sirves para el trading. Significa que estás en la etapa que todos atravesamos. La etapa donde crees que el problema es técnico, cuando en realidad es emocional. La buena noticia es que la impaciencia se puede entrenar. Pero no se elimina, se gestiona, se encuadra, se observa, porque incluso hoy, después de años, a veces la siento. La diferencia es que ya no la obedezco. La escucho y la dejo pasar. Y ahí es donde empieza la verdadera transformación. No cuando dejas de sentir urgencia, sino cuando dejas de actuar desde ella. Hay algo que entendí demasiado tarde. La impaciencia no siempre viene acompañada de ruido. A veces es silenciosa, no grita, no acelera el corazón, no se siente como ansiedad evidente. A veces se siente como confianza. Y eso es lo más peligroso. Porque empiezas a creer que ya entiendes el mercado. Que puedes anticiparte. Que puedes leer el flujo antes de que confirme. Que puedes entrar un poco antes y salir un poco mejor. Y ese, un poco, es donde comienza la desviación. El operador impaciente quiere optimizar cada movimiento. El operador maduro acepta que no necesita capturar todo. El mercado no premia al que entra primero. Premia al que entra correcto. Pero cuando estás dominado por la impaciencia, confundes velocidad con ventaja. Y no son lo mismo. Recuerdo una etapa donde mi porcentaje de acierto era aceptable. Pero mi consistencia no existía. Tenía días muy buenos, seguidos de días innecesariamente malos. ¿Sabes por qué? Porque cuando el mercado estaba lento, yo no sabía reducir mi energía. Seguía intentando forzar condiciones que no estaban ahí. Y esa incapacidad de adaptarme al ritmo fue lo que más me costó. El mercado tiene estaciones, días tendenciales, días laterales, días muertos, días explosivos. La impaciencia no respeta estaciones. Quiere primavera todos los días. Y cuando llega el invierno, intenta sembrar igual. La impaciencia también se alimenta de comparación. Ves a otros mostrar ganancias. Ves movimientos que pudiste haber tomado. Ves análisis perfectos después de que el precio ya se movió. Y tu mente empieza a construir historias. Estoy perdiendo oportunidades. Estoy quedándome atrás. Otros sí están aprovechando. Pero nadie publica las horas que esperó. Nadie publica las entradas que evitó. Nadie publica las veces que cerró la plataforma sin operar. Solo ves el resultado. Y compararte desde ahí es una trampa mental. Hubo un momento en que decidí medir algo diferente. En lugar de contar operaciones, empecé a contar impulsos evitados. Cada vez que quería entrar y no cumplía mi plan. Y decidí a no hacerlo. Lo anotaba como victoria. Eso cambió mi percepción, porque comencé a darme crédito por autocontrol. Y el autocontrol es músculo. Se fortalece cuando lo usas. La mayoría cree que la paciencia es pasividad. No lo es. La paciencia en trading es una forma activa de observación. Es estar atento sin reaccionar. Es procesar información sin necesidad de intervenir. Es tener claridad suficiente para decir, no todavía. Y ese, no todavía, es poderoso. Porque implica que tienes criterio. La impaciencia se vuelve más fuerte después de una racha negativa. Porque quieres recuperar, quieres equilibrar, quieres sentir que vuelves al control. Pero operar para recuperar es operar desde carencia. Y la carencia nubla el juicio. Yo aprendí que después de una pérdida importante, lo más inteligente era reducir actividad. No aumentarla, porque el impulso de revancha no es racional. Es emocional. Y el mercado detecta emoción como un depredador detecta debilidad. Hay una diferencia brutal entre esperar con confianza y esperar con tensión.
Esperar con tensión es mirar cada vela como si fuera decisiva. Esperar con confianza es saber que si no aparece tu estructura, simplemente no era el día. Ese cambio interno requiere algo fundamental. Aceptar que no necesitas operar todos los días para ser operador. Eso fue difícil para mí. Porque al principio mi identidad estaba ligada a la acción. Si no operaba, sentía que no estaba trabajando. Hasta que entendí algo que me liberó. Mi trabajo no es operar. Mi trabajo es ejecutar bien cuando toca operar. Y eso no ocurre todos los días. La impaciencia también se manifiesta en la salida. No solo en la entrada. Cerrar antes de tiempo por miedo a perder lo ganado. Mover el stop por inseguridad. Tomar parcial demasiado pronto. Eso también es urgencia. Urgencia por asegurar. Urgencia por validar. Urgencia por sentir que ganaste. Pero el mercado no respeta la prisa. Respeta el plan. Y si tu plan decía mantener, mantienes. No porque tengas certeza, sino porque tienes estructura. Uno de los ejercicios más duros que hice fue este. Dejar pasar movimientos perfectos que no cumplían mi horario. Sí, ver cómo el mercado hacía exactamente lo que yo esperaba, pero fuera de mi ventana operativa. Y no entrar. Eso duele. Duele en el ego. Duele en la mente. Duele en la narrativa interna que dice, lo viste y no lo tomaste. Pero ese tipo de disciplina construye algo más importante que una operación ganadora. Construye identidad sólida. Y sin identidad sólida, no hay consistencia. La impaciencia es un reflejo de desconfianza. Si realmente confiaras en tu sistema, no tendrías prisa. Pero cuando dudas, intentas compensar con más acción. Más entradas. Más ajustes. Más intervención. Y esa hiperactividad es una señal clara de inseguridad. No de ambición. Hubo una etapa donde operaba más para sentir control que para generar rentabilidad. Y eso es peligroso, porque cuando operas para sentir algo, ya no estás operando el mercado. Estás regulando tu emoción. Y el mercado no es terapia. Es estructura. Es probabilidad. Es repetición disciplinada. La paciencia no se trata de esperar indefinidamente. Se trata de esperar lo correcto. Y para eso necesitas claridad absoluta sobre qué es correcto para ti. No para otro. No para el mentor. No para el grupo. Para ti. Cuando defines eso con precisión, la impaciencia pierde fuerza, porque ya no estás buscando. Estás filtrando. Con el tiempo entendí que la impaciencia no desaparece. Se transforma. Se vuelve más sutil. Más sofisticada. Ya no te dice, entra porque sí. Te dice, esta vez es diferente. Esta vez tienes experiencia. Esta vez puedes anticipar. Y ahí es donde debes estar más atento. Porque cuanto más sabes, más fácil es justificarte. Y la autojustificación es la puerta trasera de la indisciplina. Hay operadores que nunca superan esta etapa. Se quedan atrapados en el ciclo de acción-reacción. Operan por estímulo, reaccionan a cada movimiento, y confunden actividad con progreso. Pero el progreso real en trading es aburrido. Es repetitivo, es metódico, y requiere tolerar la quietud. Si hoy te cuesta esperar, no te castigues. Obsérvate, pregúntate, ¿qué estoy evitando cuando quiero entrar sin señal? A veces es aburrimiento, a veces es miedo, a veces es necesidad de validación. A veces es simple hábito. Pero cuando identificas la raíz, puedes trabajarla. Mientras no la identifiques, seguirás repitiéndola. El operador que domina la impaciencia no es el que nunca siente urgencia. Es el que reconoce la urgencia y no negocia con ella. Ese es el punto de quiebre. Ese es el momento donde dejas de ser reactivo y empiezas a ser profesional. Y créeme, nada cambia más tu curva de resultados que aprender a quedarte quieto cuando todo dentro de ti quiere moverse. Ahora entramos en la parte que casi nadie quiere escuchar. ¿Cómo se reconstruye un operador que ha sido impaciente durante años? Porque entender el problema no lo resuelve. Sentirte identificado no lo corrige. Aceptar que eres impaciente no te vuelve paciente. La transformación exige algo más incómodo. Reprogramación. La paciencia no es un rasgo de personalidad. Es una habilidad entrenable. Pero primero tienes que destruir una creencia muy peligrosa. Si no estoy dentro, estoy perdiendo. Esa frase arruinó meses de mi evolución. Porque mientras la creas, nunca podrás estar tranquilo fuera del mercado. Y la tranquilidad fuera del mercado es un indicador directo de madurez. Recuerdo el momento exacto donde empecé a cambiar. No fue una gran pérdida. No fue una crisis. Fue algo más silencioso. Estaba frente al gráfico. Condiciones mediocres. Nada claro. Sentí el impulso. Ese impulso conocido. Esa pequeña presión interna que dice, busca algo. Y por primera vez no luché contra él. Lo observé, no lo reprimí, no lo justifiqué, solo lo vi, y me hice una pregunta simple. Si entro ahora, ¿lo hago por estructura o por incomodidad? La respuesta fue brutalmente honesta. Por incomodidad. Y ese día entendí algo que cambió mi proceso.
La mayoría de mis malas operaciones nacían del deseo de escapar de una sensación, no de aprovechar una oportunidad. Eso es profundo, porque significa que no estaba operando el mercado. Estaba anestesiando emociones. El operador paciente no busca eliminar emociones. Aprende a tolerarlas. Aburrimiento, incertidumbre, silencio, duda, las deja existir sin reaccionar. Y eso no es pasividad. Es dominio interno. Hay un punto crítico en esta evolución. Aceptar que el mercado no gira alrededor de tus necesidades. Tú no operas cuando quieres. Operas cuando las condiciones lo permiten. Y esa diferencia es todo. Porque cuando internalizas eso, dejas de exigirle movimiento al mercado. Empiezas a adaptarte a él. Te voy a decir algo que muchos no aceptan. La impaciencia suele ser ego. Sí, ego disfrazado de iniciativa. Porque en el fondo estás diciendo, yo sé que esto va a moverse. Yo sé que puedo anticiparlo. Yo puedo verlo antes que otros. Y esa necesidad de demostrarte que tienes razón, te hace entrar antes. El operador paciente no necesita tener razón rápido. Necesita tener razón cuando el contexto lo confirma. Y eso exige humildad. La humildad en trading no es bajar la cabeza. Es aceptar que no decides el ritmo. Es aceptar que muchas veces lo mejor que puedes hacer es nada. Es aceptar que no todo movimiento te pertenece. Y cuando aceptas eso, te liberas de la urgencia. Hubo un ejercicio que me ayudó muchísimo. Reducir mi número máximo de operaciones semanales. No por limitación técnica, por limitación psicológica. Si solo tienes derecho a 3 operaciones de calidad, las eliges con precisión quirúrgica. De repente ya no ves 20 oportunidades. Ves 2. Y esa escasez autoimpuesta afina tu criterio. La impaciencia prospera en abundancia percibida. La paciencia se fortalece en selección consciente. También entendí algo fundamental. La paciencia no se construye en el mercado. Se construye fuera de él. Si eres impulsivo en tu vida diaria, serás impulsivo operando. Si no toleras esperar en lo cotidiano, no tolerarás esperar en el gráfico. Por eso comencé a entrenar paciencia en cosas simples. No revisar el teléfono inmediatamente. No responder de forma automática. No interrumpir procesos. Pequeños actos de autocontrol. Porque el trading no es un universo aislado. Es un espejo. Hay operadores que creen que la solución a la impaciencia es cambiar de estrategia. Más confirmaciones, más indicadores, más filtros, pero la impaciencia no es falta de herramientas, es exceso de reacción. Puedes tener el mejor sistema del mundo y arruinarlo por no saber esperar la señal completa. Te voy a decir cómo suena la mente impaciente en silencio. Tal vez esta vez sí. Está casi listo. Si espero demasiado, perderé el movimiento. Puedo ajustar un poco las reglas. No grita, susurra, y si no estás atento, te convence. El operador paciente tiene una frase interna clara. Sin condiciones completas, no hay acción. Sin debate, sin negociación, sin drama, hay un cambio de identidad muy fuerte que ocurre cuando superas esta etapa. Dejas de verte como alguien que opera el mercado. Empiezas a verte como alguien que gestiona probabilidades. Y la probabilidad no tiene prisa. Solo necesita repetición disciplinada. La impaciencia te hace vivir operación por operación. La paciencia te hace pensar en series. Una entrada no define nada. Una semana no define nada. Un mes tampoco. Lo que define es la coherencia repetida. Y esa coherencia solo es posible cuando no estás persiguiendo cada vela. Recuerdo algo que me marcó. Un día cerré la semana en break-even. 0 ganancia, 0 pérdida significativa. Y por primera vez me sentí satisfecho. Porque ejecuté perfecto. No forcé, no anticipé, no sobreoperé. Ese fue el momento donde entendí que estaba cambiando. Antes, una semana así me habría frustrado. Ese día me fortaleció, porque mi identidad ya no dependía del resultado inmediato. Dependía del proceso. La impaciencia quiere dopamina. La paciencia construye estabilidad. Y el trading sostenible necesita estabilidad emocional más que euforia. Por eso los operadores que duran años no son los más emocionantes. Son los más equilibrados. Hay algo más profundo todavía. La impaciencia es miedo al futuro. Quieres resultados rápidos porque temes no lograrlos. Quieres operar hoy porque temes que mañana no sea suficiente. Pero cuando confías en tu proceso, dejas de pelear con el tiempo. Y cuando dejas de pelear con el tiempo, tu operativa se vuelve más limpia. El mercado no recompensa la velocidad. Recompensa la claridad. Y la claridad requiere espacio mental. Ese espacio solo existe cuando no estás reaccionando constantemente. Te voy a dejar algo muy claro. El día que domines tu necesidad de acción, tu curva cambia, no porque encuentres mejores entradas, sino porque eliminas las innecesarias. Y muchas veces la rentabilidad no mejora por lo que haces, mejora por lo que dejas de hacer. Si has llegado hasta aquí escuchando esto, es porque sabes que en algún nivel esto es verdad. Tal vez no quieres admitirlo completamente.
Pero lo sientes, la impaciencia te ha costado dinero. Pero más que eso, te ha costado confianza. Y recuperar confianza requiere coherencia prolongada, no intensidad momentánea. La reconstrucción del operador paciente no ocurre en una semana. Ocurre cuando decides que tu prioridad no es ganar rápido. Es durar, porque en este juego, la longevidad es ventaja. Y la paciencia es la base de la longevidad. Ahora vamos a la parte más importante de todas. No cómo se siente ser impaciente. No cómo se corrige, sino cómo se siente cuando finalmente dejas de perseguir al mercado. Porque ese cambio es silencioso, y cuando ocurre, no hay fuegos artificiales. Hay estabilidad. El primer síntoma de que estás dejando atrás la impaciencia no es que ganes más. Es que sufres menos. Sí, menos tensión frente al gráfico. Menos necesidad de que algo pase. Menos frustración cuando no hay señal. Menos conversación interna tratando de convencerte. Empiezas a observar sin urgencia. Y esa es una sensación extraña al inicio. Porque tu mente estaba acostumbrada al ruido constante. Cuando el ruido baja, parece que falta algo. Pero no falta nada. Lo que desaparece es la ansiedad. Operar desde la paciencia real se siente diferente. No estás buscando entradas. Estás esperando validación. No estás reaccionando a cada movimiento. Estás filtrando. No te emocionas cuando el precio se acelera. Te preguntas si cumple condiciones. Esa distancia emocional cambia todo. Hay un punto exacto donde sabes que algo cambió en ti. Es cuando ves un movimiento fuerte y no sientes el impulso de perseguirlo. Lo observas, lo analizas, y si no cumple tu estructura, lo dejas ir, sin rabia, sin debí entrar, sin justificarte, solo lo dejas ir. Ese momento es madurez operativa. Porque la verdad es esta. Siempre habrá otro movimiento, siempre habrá otra sesión, siempre habrá otra oportunidad. El mercado no se acaba porque tú no entres. Pero tu cuenta sí puede acabarse si entras donde no debes. Esa comprensión profunda elimina la urgencia. La paciencia también cambia tu relación con la pérdida. Cuando eres impaciente, cada pérdida duele el doble. Porque en el fondo sabes que no era necesaria. Pero cuando operas con estructura clara, si pierdes, aceptas. Porque hiciste lo correcto. Y perder haciendo lo correcto no rompe tu confianza. La fortalece, porque confirma que estás ejecutando el proceso. Te voy a decir algo que puede incomodar. Muchos operadores no fracasan por falta de conocimiento. Fracasan por falta de identidad. No saben quién son en el mercado. Y cuando no sabes quién eres, reaccionas a todo. Pero cuando defines tu identidad operativa, sabes qué tipo de oportunidades tomas. Sabes cuáles ignoras. Sabes cuánto riesgo toleras. Sabes cuándo parar. Y esa claridad reduce la impaciencia de forma natural. La paciencia no se siente como virtud. Se siente como neutralidad, como equilibrio, como una mente que no está luchando contra el tiempo. Y cuando operas desde ahí, tu energía cambia. No terminas las sesiones agotado. No necesitas recuperarte emocionalmente. No te llevas el mercado a la cama. Cierras la plataforma y tu mente se apaga con ella. Eso es libertad. Y ahora quiero que te preguntes algo con honestidad brutal. ¿Cuántas de tus pérdidas realmente fueron inevitables? ¿Y cuántas nacieron de no saber esperar? Si eres honesto, la respuesta te va a doler un poco. Pero ese dolor es necesario. Porque mientras sigas culpando al mercado, no cambiarás nada. El mercado no es impaciente. Tú sí, y eso es lo único que puedes trabajar. La impaciencia no desaparece por completo. A veces vuelve, sobre todo después de una buena racha. Ahí aparece una nueva versión más peligrosa. La confianza excesiva. Y ahí es donde debes recordar. La paciencia no es una etapa superada. Es una práctica constante. Cada sesión, cada semana, cada mes. Si hoy estás en el punto donde la impaciencia te domina, no estás roto, estás en proceso. Pero el proceso exige conciencia. Exige dejar de romantizar la acción constante. El trading no es adrenalina. Es gestión de probabilidad bajo autocontrol. Y el autocontrol se entrena en silencio. Ahora quiero cerrar esto como debe cerrarse. No con motivación, con reflexión. La impaciencia no arruina cuentas de golpe. Las desgasta lentamente. Te hace sentir activo mientras te estás saboteando. Te convence de que hacer más es avanzar. Pero en este juego, avanza el que sabe esperar. Avanza el que no negocia su estructura. Avanza el que tolera el vacío sin llenarlo con impulsos. Si algo de esto resonó contigo, si te viste reflejado en más de una parte, si reconociste esa voz interna que te empuja a entrar antes de tiempo, entonces tal vez ya diste el primer paso. Porque la paciencia comienza cuando dejas de justificar tu urgencia y terminas enfrentándola. Si este análisis te hizo mirarte diferente frente al gráfico, comenta abajo una sola palabra. Espera, porque si dominas la espera, el mercado deja de dominarte a ti.